Hola de nuevo desde vueloalalibertad.com. Vamos a ver, rápidamente un par de cositas. Este vídeo, como otros, me viene normalmente porque hay personas que me dan ideas. Si tenéis en algún momento dado cosas que os gustaría comentar, que os gustaría que tratáramos, preguntas, me lo decís, porque en este caso particular son cosas que noto que personas me preguntan y que yo no las hablo porque ya las he hablado y porque considero que son sabidas, pero me di cuenta de que no es así. Entonces, este vídeo va por ese lado, ¿no? Entonces, si tenéis cosas, pues se agradece porque me ayudaréis a que pueda haceros algún vídeo más. Segundo lugar, he publicado mi tercer libro. No puedo enseñarlo, os dejo la imagen porque Amazon no me la ha entregado todavía, pero bueno, está ahí, es desde el otro lado. Era el relato que tenía en mi web. Más o menos es lo mismo, con algunos cambios, con algunas aclaraciones, corregido, pero que del todo. Y bueno, pues como digo, es mi tercer libro. El primero era el 600 que quiso ser un Porsche. Es un relato de desarrollo personal, de crecimiento, es una especie de manual de una serie de cosas, una serie de pasos, de ese sueño que uno tiene de grandeza. Imaginaros un 600 que sueña ser un Porsche. Vuelo a la libertad, que lo conocéis, es mi libro sobre el sinsentido del karma de la forma tradicional y qué significa realmente el karma. Y el tercero es desde el otro lado, que también dudaba con el otro plano, siempre he tenido dudas ahí, pero en realidad es una, como decía un comentario en mi blog, es como mi cosmovisión, porque yo considero que hay una interrelación entre el mundo, digamos, espiritual, psíquico, que quieras llamar, energético, y el mundo físico. Y hay una serie de cosas que ahí se interrelacionan y que están todas dirigidas en esa esfera que es nuestro planeta, otros dicen que es plano, pero en este campo, conseguir de nosotros unos determinados resultados en beneficio de un proyecto en el que participamos sin saber que estamos participando en él y desde luego no en nuestro beneficio. Cuando observas la historia de todo desde este punto de vista, de esa interrelación, empiezas a entender ciertas cosas. Y en este libro hay cosas, experiencias reales, y cuando digo reales es todo lo real que una experiencia puede ser real, ya que las experiencias son siempre subjetivas. Pero son cosas que tú sientes interiormente muy fuertes y otras son cosas que uno va sacando. En todo caso, ahí está, y viene relacionado además con lo que voy a hablar hoy. Y es de las voces que nos hablan. Todos hemos tenido voces que nos han hablado de una manera u otra. Y todos sabemos que esas voces muchas veces tienen auténticas barbaridades de locura. Y dicen, bueno, ¿cómo se me ha ocurrido esto? Cuanto más en bruto está la persona, más en la parte más baja, cultural, intelectual, emocional, esas voces son más potentes y hacen más daño. Según van subiendo, las voces empiezas a criticarlas y llega un momento en que ya ni las escuchas o eres muy fino, salvo que estés en un estado emocional difícil a la hora de distinguirlo. Pero estos estados emocionales difíciles también muchas veces son creados, nos influencian. Pero de eso quisiera hablar en otro momento, porque ahora, para hablar de estas voces, para explicar estas voces que nos hablan, quisiera explicaros desde el punto de vista histórico, ¿cómo podemos comprender lo negativas que son? Porque a mí me viene, y esto ha venido de la idea, personas preguntándome, no, es que conozco a alguien y está en contacto con no sé qué y ve no sé cuántos y casi siempre termino preguntándome, ¿cómo es esta persona? Y normalmente cuando te preguntan cómo es esta persona, sus hechos contradicen sus palabras. Y mirar, una persona que ha llegado a cierto punto de esta pirámide, y digo pirámide porque cuanto más arriba menos hay, sabe que sus palabras tienen efectos en la eternidad y sus actos también, con lo cual son más cuidadosos. Y cuando te habla de una persona que parece muy iluminado, pero luego tiene ciertos detalles, ciertas cosas, ciertos comportamientos, ojito. Pero mirad, a lo largo de la historia, que nos muestra que estas voces son peligrosas, y tenéis muchos ejemplos, y tendréis más ejemplos que los que voy a poner yo, pero no quiero ser sistemático, voy a coger unos cuantos. Y se me ocurre, por ejemplo, el primero que pensé fue en Moisés. Moisés está ahí en Egipto de esclavo,
pero bueno, con una buena posición, porque los esclavos no han sido siempre aquello que hemos visto en las películas, el látigo y tal. También había categorías. Había momentos en que si tú no eras capaz por ti mismo de ganarte sustento, te vendías a alguien para que él te diera el sustento, te diera el trabajo, te diera todo. Algo muy parecido a lo que pasa hoy con el cambio de los tiempos. En Egipto, ¿no? De hecho, hubo sus primeras huelgas, había sus días de libranza por ir a entierros y cosas por el estilo. Eso se puede ver en los escritos, por ejemplo, que hay en tumbas, donde los artesanos que hacían las tumbas reales y demás tenían estas historias. El caso es que no me quiero enrollar con esto, pero Moisés estaba en estado de esclavitud, que nos pintan como muy mal, y de pronto dicen, oye, vamos a largarnos de aquí, de lo cual parece una buena idea por parte de Yahvé o quien fuera. Pero las cosas empiezan a torcerse cuando este Yahvé, en vez de coger y directamente decir, mira, al faraón, o una de dos, o lo sueltas o mueres, y te lo cargas. Y dices, no habrá más faraones hasta que no lo sueltes. El siguiente va y te los cargas. No, empieza a mandar plagas. Parece que disfruta con la destrucción, parece que disfruta con el sufrimiento. Y luego cuando llegan a la tierra prometida es lo mismo. Coges el Antiguo Testamento y es entrar en no sé qué ciudad, entrar no sé dónde, destruir esto, destruir lo otro, matar a gente, 20.000 muertos por aquí, no sé cuántos. O sea, es tremendo. El Antiguo Testamento lo coges así y chorrea sangre. Y yo no me quiero meterme con esto, no es un tema de judíos, no judíos, pero la religión judía tiene unos libros que, cuidado, a veces ahí también chorrean sangre, ojito, que hablan de cosas que son para poner los pelos de punta. Pero está ahí, queda ahí. Yo no quiero ahora hablar de lo que es, simplemente hablo de esas voces que te dicen eso. Y claro, tú me dices, bueno, pero también tuvo cosas buenas porque, por ejemplo, Moisés en las tablas, vale, de acuerdo. Mirad, esto se me ocurre que es como el pescador, ¿no? El pescador muchas veces tira el anzuelo simplemente con una cosita de plástico, pero a veces tiene que tirar cebo vivo, a veces tiene que tirar cosas buenas, porque si no, no dura la engañifa, no dura el engaño, y sobre todo para coger a ciertos peces más listos y más grandes. Y pongo esto, por ejemplo, como digo, el Antiguo Testamento, pero te vas a esta zona y te coges, por ejemplo, Mahoma. Y Mahoma pasa lo mismo. Mahoma, por si no lo sabéis, las primeras revelaciones que tuvo las tomó como si fueran del diablo, como si fuesen algo negativo, de espíritus negativos. De hecho, se quiso suicidar varias veces, pero su mujer y su primo, por desgracia, le convencieron que era Alá. Y a lo mejor era Alá porque, mirad, una persona cortita, con poco conocimiento, un día me contestó en Facebook, no, es que el Corán tiene versos preciosos, tiene cosas preciosas. Digo, claro. Mira, del 610 al 622 estuvo predicando el Islam en la Meca, sin ningún éxito. En 12 años consiguió 150 seguidores, no consiguió más. Pero, por ejemplo, hay un verso, se me viene a la cabeza, que termina diciendo, para ti tu religión y para mí mi religión. Genial, más comprensivo, más genial que eso no puede haber, precioso. Pero el problema es que en el 622, cuando ya están hartos de él en la Meca, le echan o le invitan a irse, y una tribu cerca de Medina le llama, le ofrece ser líder de esa tribu, pues en aquel momento, en cuanto llega a Medina, empieza la yihad. O sea, es que directamente en ese momento cambia. Si veis a la palabra inglesa, cambia el intentar convertir por la palabra, por word, empieza a convertir por el sword, con la S delante, que es por la espada. Y ahí se terminó la palabra. Y además, para aquellos que me digan que tiene versos preciosos, os voy a decir que hay un fundamento teológico en el Islam que dice lo siguiente, que es la abrogación. La abrogación significa que una revelación más nueva, si entra en conflicto con una más antigua, la más antigua ya no vale. Entonces, eso de tu religión para ti, mi religión para mí, ya no vale, porque los versos últimos, los más recientes, indican que solo habrá paz, que la paz llegará el día que todo el mundo adore a Alá y haga lo que Alá dijo y cumpla también con lo que Alá prohibió, punto. Y esta es la realidad.
Se quiere cambiar de cierta manera. Los apologistas más modernos, algunos que quieren meter ahí un poco de paz, dicen que ciertos versos era por la época, porque se estaban defendiendo otras tribus, pero mira, ningún imperio ha conseguido extenderse, la extensión que llegó a tener Islam, como la extensión que tuvo el Imperio Romano, en una política defensiva. Son políticas ofensivas, y esto es lo que hay. Pero aquí lo importante es que hay alguien que le está hablando a un señor y otra vez tenemos más sangre, como en el Antiguo Testamento. Coges el Corán, no te hace falta irte a más que el Corán, no te hace falta ir a los otros libros que tienen, los hadith y demás. Te coges así el Corán, coges así el Antiguo Testamento y chorrean sangre. O sea, los mandamientos de muerte en el Corán son tremendos. Es que es así. Como lo encuentras, como todo eso en el Antiguo Testamento. Pero mirad, saltemos en el tiempo. ¿Qué le pasa a Juana de Arco? Juana de Arco está tan tranquila ahí, le viene una voz y ala. No digo que las batallas que llevó y dejara de llevar fueran beneficiosas históricamente para uno o para otro, no lo sé. Lo que sí sé es que, bueno, pues más voces y más guerras. Pero pasemos, si queréis, más allá y saltemos el charco. Había un pueblo en medio de Norteamérica, los aztecas, y de pronto alguien les dice que tienen que irse de allí a una tierra diferente prometida, y hacen un recorrido de 3.000 kilómetros hasta que terminan en Centroamérica. Lo mismo, es más cosa muy parecida a los judíos, con una nube por el día, una luz por las noches, cosas muy raras. No vamos a entrar en ello. Pero bueno, llega allí, y los aztecas ¿a qué se dedican? Fundamentalmente a abrir la tripa a la gente, el pecho, en vivo, y arrancarles el corazón. Pero es que los sacrificios humanos son algo sistemático, constante. Entonces es como esa búsqueda de la muerte tal. Y es lo mismo, alguien les dijo que tenía que ir allí. Y mira, hago un inciso. Los incas hacen lo mismo, No se ha querido lavar la cara y que es mentira, que aquello de los conquistadores, no, pero es así, ya cada vez se queda más confirmado que los sacrificios humanos, especialmente los aztecas, era normal. Mirad, la primera vez que leí sobre Hernán Cortés, siendo niño, pues aquello leí que hay 300, 400 soldados, con sus caballos, con tal, conquistaron el imperio azteca. Y aquello a mí me sonó rarísimo, porque es que no me cuadraba. Luego, claro, te enteras que por ejemplo, en 1876, si no recuerdo mal, los zulús en una batalla le dieron cera a los ingleses, pero bien. Pero es que los ingleses no eran 400 soldados con arcabuces, caballos y 4 piezas de artillería, o 6 o las que fueran. Eran 1.800 soldados más 400 o 500 civiles, los últimos rifles que había en la época de repetición, 2 piezas de artillería y hasta cohetería, o sea, la bomba. Y eran todo eso, pero había 20.000 zulus y los picaron para chorizo. Es que es así, o sea, los dejaron. ¿Y qué pasó con Cortés? Pues que había 20.000 indios, 20.000 personas originarias de allí que estaban a su lado. Y estaban a su lado porque estaban hartos de los aztecas, hartos de sus crímenes, hartos de ese imperio con el que no podían. Llegaron los españoles y bastó para unirlos o lo que fuese y para darlos el camino para que se los quitaran encima. Y no me vengáis con la destrucción de los españoles porque yo no estaba allí, no me digáis que vosotros, porque yo no estaba allí. Y de todas maneras, lo que se hace en las conquistas siempre es muy desagradable. Y no porque desde España se quisiera. Isabel la Católica no quería ciertas cosas, pero como digo, en las conquistas siempre hay gente mala. Pero una cosa es que tú, como pasa, digamos, en el cristianismo, contravenga las órdenes de el creador de tu religión, y otra cosa es que sigas las órdenes de tu religión, como los aztecas, que siguiendo las órdenes de su religión están abriéndole el pecho a la gente. O, siguiendo las órdenes de Yahvé, están entrando en pueblos, como cuenta esa historia, pasando a todo el mundo cuchillo. O, como cuentan del Islam, que, bueno, una técnica de Mahoma era que llegaban a un poblado, decían esperar a mañana, si al amanecer se oye llamar a la oración, no hay problema, como no oigas a llamar a la oración, puedes entrar a cuchillo en ese pueblo. Esto era así. Entonces, yo hablo de esas voces que te llevan constantemente a la destrucción.
Hablo que históricamente es algo que constantemente lo estás viendo. Parece que alguien se involucra en todo esto. Y mirar, he tocado el tema del cristianismo, pero aquí ya no somos cristianos. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, musulmán, somos cristianos, somos tierras cristianas. No somos cristianos en el sentido que no lo somos por práctica, pero lo somos culturalmente hablando. Y fijaros qué curioso, porque ahora me va a venir bien para explicaros otra cosa. Qué curioso que yo creo que el cristianismo fue la puntilla que terminó con el Imperio Romano. ¿Por qué digo esto? Mirad, el cristianismo tiene un mensaje de paz, de amor y demás. Decía Hitler que era una lástima que el Islam no hubiese triunfado en Alemania, no hubiesen llegado los musulmanes hasta allí, porque entonces hubiesen podido conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo en el soldado arraiga una idea de perdón al enemigo, de una cierta bondad, cosa que en el Islam no existe. En el Islam o te conviertes o pagas el impuesto o te mato, punto. Y si te pagas el impuesto reconoces que eras inferior y vives como un esclavo dentro de la sociedad musulmana. No existe aquello del Al-Ándalus donde todos vivíamos felices comiendo perdices. Eso no existe. Y Hitler decía eso del cristianismo. Yo creo que le dio la puntilla porque, mira, en Roma tenía muchos dioses, pero eran muy descreídos, eran muy prácticos. Hacían cosas como no han hecho nadie en este planeta. Quizás los egipcios, pero quiero decir que conozcamos a nivel de civilización. Hacían cosas para durar 2000, 3000 años. Ahí están sus obras, que todavía las podemos ver. Trabajaban con una visión tremenda. Era una estirpe fuerte. Y podemos contar siempre lo del circo romano, los gladiadores y tal. Supongo que había que dar contento a todo el mundo, pero por ejemplo su códice, su código romano de justicia se recuperó después. Y hablando de esclavos, por ejemplo, llegó un momento en la evolución de esa sociedad donde tú no podías coger un esclavo viejo y darle la patada y largarlo después de haber estado beneficiándote de su trabajo. Tenías que mantenerlo. ¿Qué es lo que esta sociedad quiere hacer con los trabajadores? Una vez que ya no tal, les da la patada y que se busque la vida. Entonces no podías. No podías separar a un matrimonio de esclavos y su familia, era una unidad. No podías golpearle como tú querías. Quiero decir, llegó un momento en esa evolución y el cristianismo ahí tenía un terreno abonado para entrar sin entrar por la espada. Quiero decir, había un buen terreno de cultivo, aunque tuvieron sus más y sus menos, por supuesto, porque tenían sus más y sus menos, y por ejemplo tenían que tener sus más y sus menos porque estando como estaba en Reino Unido, estuve en los baños que se llaman Bath, la ciudad de Bath, que eran baños, y ahí te explican cómo los cristianos cuando llegaron empezaron igual que los musulmanes. No, las mujeres tapadas, las mujeres por un lado, los hombres por otro, cuando ahí en el baño se venía todo el mundo y no pasaba nada. Estaban todos tranquilos, pues de ahí empezaron con esas cosas. Parece que hay como una simiente negativa creada ahí en Próximo Oriente, algo extraño, que no sé exactamente qué es, pero creo que erosionó lo poco lo que había de fuerte en el carácter romano que llevó a eso. Y es una impresión, pero esto no es una impresión. Si eso no se derrumba, si el Imperio Romano se derrumba, el Islam jamás hubiese llegado donde llegó. Porque con un imperio romano, no desunido, sino como era en el siglo I, siglo II, los musulmanes no hubiesen salido de la península arábiga ni del desierto. Jamás. Roma estaba acostumbrada a luchar contra hordas de todo tipo e incluso conquistarlas en su territorio, no en plan defensivo, sino en su territorio donde siempre te defiendes más fuerte porque estás intentando defender tu vida. Roma terminó con los sacrificios humanos en Galia, terminó con muchas cosas, o sea, tuvo sus cosas malas, inventó el genocidio, pero no hubiese caído quizá Roma sin que el cristianismo lo hubiese debilitado en una cosa que era el carácter romano. Con lo cual, estoy hablando una vez más de este engranaje del que hablo desde el otro lado, donde todo parece que está unido. Y para terminar, mirar qué curioso, que no conozco en el Antiguo Testamento cómo terminaron todos estos que tenían revelaciones divinas, pero cojamos por ejemplo a Jesucristo en el cristianismo. ¿Cómo murió? Un sufrimiento enorme en la cruz, tremendo.
y diciendo aquello, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y él mismo entendiendo qué pasaba. Mahoma, ¿cómo murió? Mahoma murió. Esto sería para explicarlo despacito porque merece la pena. Murió a raíz, parece ser, de un veneno que le dio en la comida a una mujer judía, a la cual esta mujer le habían matado los musulmanes, pues su tío, su padre, su marido, la familia entera. Y claro, él se ofrece a hacerle una comida y va Mahoma y dice que vale. Vamos, yo no pruebo la comida de alguien que me carga a toda su familia ni loco, pero él la tomó y parece ser que el veneno terminó por matarlo. Y como decía Aisha, su mujer, su preferida, la niña con la que se casó, nunca he visto un hombre sufrir tanto como aquel momento morir. O sea, realmente tuvo una muerte también horrorosa, pero horrorosa. Como digo, sería curioso, sería de hablar, porque tiene su cosa, pero no es el momento. Pero aquí hay una cosa que quiero también decir sobre Jesucristo, que yo no sé si existió o no, pero si existió, de todas formas, a mí me cae bien. O sea, como decía aquel, yo no sé si existió, pero un tipo que me cae bien por sus ideas. Pues Jesucristo muere pidiendo perdón por los que le han llevado a la cruz. Y Mahoma muere maldiciendo a los judíos y a los cristianos. Como veis, estamos ante dos ideologías que van a chocar inevitablemente. Pero como muere, por ejemplo, Juana de Arco. ¿Cómo mueren tantos? Parece, y cómo mueren tanta gente, o he oído tanta gente que yo ya he oído hablar al día de hoy, que empiezan con esas historias de apariciones, iluminaciones. La historia nos habla de que esas voces nos llevan normalmente a la destrucción, a la muerte, nos llevan por caminos que son realmente horrorosos. Os he puesto algunos ejemplos, seguro que en la India alguno encuentra más, pero nos muestra que hay que ser cuidadosos con lo que te están diciendo, porque lo más seguro es que te estén utilizando y no para tu beneficio ni el beneficio del mundo que te rodea, sino para otro interés. Parece que era efectivamente, como yo digo, desde el otro lado, que hay un plan y ese plan nos lleva en un camino. Y no olvidar una cosa, mirar, yo estoy totalmente convencido que nos están desevolucionando, en el sentido que nos están alejando de nuestro centro. Hablaremos de ello quizás en otro momento, pero cuando digo centro me digo el ser interior. ¿Por qué? Porque a lo largo de tu vida tú vas acumulando traumas. Esos traumas son bloqueos que tú tienes que te impiden conocer tu verdadera identidad. Y a lo largo de vidas vas acumulando traumas tras traumas. Si no lo trabajas, si no puedes trabajar tus traumas, pues pasa aquello, dice, no, es que yo no sé por qué me pasa siempre esto, me pasa siempre aquello. Son traumas del pasado que se van acumulando. Y mirar, me acuerdo que un día, debatiendo con una persona defensora de las autorregresiones, a las cuales yo no creo, me dijo, bueno, es que he tenido alguna vida, pues sí, algo un poco difícil, pero en general son vidas normales. Eso me confirma que no vale. Te estás haciendo autohipnosis y estás contándote historias, porque si coges y lees historia, te darás cuenta que si has tenido suerte te has librado alguna que otra vez. Pero en línea general es la historia de la humanidad y la historia de la guerra, y la historia de desastres. ¿No? Es que es así, cogerlo, por favor, leer historia y lo veréis. No la de las fechas, sino qué hay detrás de eso, qué implicación hay para el ser humano. Y entonces os daréis cuenta de que realmente vamos acumulando y acumulando basura y no vamos, digamos, hacia una mayor iluminación. Lo que sí que es cierto es que no confundamos nunca tecnología con evolución. Los griegos quizás a cierto nivel podían estar más evolucionados por el tiempo que le dedicaban a la filosofía y el pensamiento. Nosotros hoy le dedicamos mucho tiempo, yo que sé, a Facebook, Instagram, Twitter, estas cosas, ¿no? Pero eso no es precisamente un gran conocimiento. En fin, habría mucho que hablar de todo esto, pero quería dejaros claro con esto, que si lo vais a la historia, esas voces que nos hablan han sido históricamente muy negativas, muy peligrosas, han creado ríos de sangre, han creado enormes cantidades de sufrimiento y lo siguen creando.
porque hay cosas que siguen creando. Lógicamente, si en vidas pasadas sufriste una serie de cosas, eso lo llevas en ti hoy, y eso es una carga, la notes o no la notes. Pero ya no estoy hablando de eso, estoy hablando de que ciertas ideologías siguen teniendo validez hoy. A los aztecas los eliminamos, ya no se abre a nadie el pecho en vivo para arrancarle el corazón todavía latiendo, pero se ha hecho por una orden divina, se ha hecho por la orden de alguien, ¿comprendéis? Y es lo que hay que cuidar, porque no existe ninguna divinidad auténtica que necesite del sufrimiento, de la muerte de nadie para existir. Solamente seres, entidades o cosas que nos engañan y que tienen un interés diferente del que el ser auténtico que somos lleva dentro. Que el ser auténtico lo que busca es felicidad, lo que busca es alegría, lo que busca es expansión, lo que busca es otra cosa. En cuanto le das la oportunidad se va por allí, busca belleza, busca todo. Tú imaginaros en Occidente las manifestaciones de la belleza que se han buscado en la música, en el arte, en la escultura, en la pintura, en todo. Por ejemplo, en el Islam está todo absolutamente prohibido. O sea, cualquier contacto que tú tengas con la parte bella del ser, es que no, eso está prohibido. ¿Por qué? Pero cuidado, no estoy haciendo una crítica ahora de esto, estoy simplemente puntualizando cómo esas conexiones que hay, esas comunicaciones que hay, dan un resultado, y el resultado es tangible. Mira, tú puedes tener una ideología, yo respeto todas las ideologías mientras que no impliquen matar a nadie ni hacer daño a nadie. Pero hay una cosa, tu ideología, si no se sostiene sobre unos datos concretos, si no tiene un respaldo de datos y simplemente es fe, dogma, lo que sea, ya sea una ideología política, ya sea una ideología religiosa, ya sea la ideología que sea, no vale. En fin, con esto he explicado la parte, digamos, más práctica de lo que quería decir, de cuidado con esas voces que nos hablan, porque la historia nos demuestra que son peligrosas. Que alguna vez tú hayas oído algo dentro de ti y te haya ayudado, a mí me ha pasado. Pero también es como el anzuelo, que a veces, y como he comentado, a veces hay personas que dicen, uy, es que tuve una intuición y muy bien, otra, y parece que son los pedacitos de queso que llevan al ratón en la trampa. Cuidado, porque hay muchas cosas que no vemos. No eres capaz de ver los ácaros que te rodean, pero te rodean. Y hay muchas cosas que no vemos. Así que cuidadito cuando alguien te dice, no, es que yo oigo, es que estoy en comunicación con tal o tal, porque la historia nos demuestra que ese tipo de cosas hasta ahora no nos ha llevado por buen camino. En fin, muchas gracias por estar ahí. Hablaremos otro día y nada, sed felices, por favor. Un saludo y hasta siempre. Adiós.